La luz que nunca se apagaba. La noche en que todo comenzó no tenía nada de especial, y tal vez sea exactamente por eso que nadie percibió lo que estaba a punto de suceder. Era solo una noche común, sofocante, con olor a tierra mojada después de la lluvia. Desde la ventana del cuarto se podía ver el poste de la calle parpadeando como un ojo cansado. Rael, un niño de 10 años, estaba acostado intentando dormir cuando sintió esa sensación extraña, la de que algo lo estaba mirando dentro de la oscuridad. Se levantó, todavía somnoliento, y caminó hasta el interruptor. Clic, la luz se apagó. Silencio. Dio 2 pasos hacia atrás, y antes de que pudiera llegar a la cama, la luz se encendió de nuevo, sola. Su corazón latió rápido. No era la primera vez que la luz parpadeaba en aquella casa, pero aquella vez fue diferente. Él había visto la palanca del interruptor bajar y luego subir sola. Era como si una mano invisible hubiera tocado ahí. Rael respiró hondo. Debía ser cosa de su cabeza. Lo intentó de nuevo. Clic. La luz se apagó. ¡Pa! La luz se encendió. ¡Mamá!, gritó con la voz temblando. La madre entró quejándose del susto, con el cabello despeinado y los ojos pesados de sueño. ¿Qué pasó esta vez, Rael? La luz no se apaga. Lo intenté 2 veces y ella, antes de que terminara, la luz se apagó sola y luego se encendió de nuevo, como si estuviera demostrando lo que él decía. La madre solo resopló. Eso es instalación vieja. Mañana le pido a tu padre que lo revise. Pero Rael sabía que no era eso. Había visto la palanca moverse. Había visto el movimiento. No era falla eléctrica. Era intencional. En los días siguientes, el acontecimiento se repitió. Primero en su cuarto, luego en la cocina, después hasta en el baño. Siempre que Rael apagaba la luz, ella se encendía. No con retraso, no con chasquido. Se encendía en el momento, como si estuviera respondiendo. Al principio intentó ignorarlo, se tapó los ojos con la almohada, se volteó hacia la pared, fingió que nada sucedía, pero la luz parecía más insistente cuanto más él intentaba fingir que no la veía. Hubo una noche en que despertó con sed. La casa estaba totalmente oscura. Se levantó y atravesó el pasillo. Cuando llegó a la cocina, la lámpara se encendió en el instante exacto en que entró, sin que él tocara nada. Fue ahí que comenzó a percibir que aquel fenómeno no era aleatorio. La luz lo esperaba. Antes de continuar, dime aquí, ¿desde qué lugar de España o Latinoamérica estás viendo esta historia ahora? Quiero ver hasta dónde llega esta luz. México, Argentina, Colombia, España, Chile. Comenta en serio. En la 3ª noche consecutiva, Rael decidió hacer una prueba. Se sentó en el suelo justo frente al interruptor, con las piernas cruzadas, como si estuviera a punto de conversar con alguien. Apagó la luz. Clic. Y esperó. Nada. Pasaron segundos. Tal vez esta vez había terminado. Tal vez solo era cansancio. Comenzó a levantarse. ¡Pa! La luz se encendió. Rael sintió el estómago helarse. ¿Quién eres?, susurró, sintiéndose ridículo por hablar con una lámpara. Pero la lámpara parpadeó 2 veces. Luego, una tercera. 3 parpadeos. Siempre 3. Tragó saliva sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un ruido vino del pasillo. Algo como pasos ligeros, arrastrados, como si alguien caminara descalzo. «¿Papá?», llamó. Ninguna respuesta. La luz comenzó a disminuir la intensidad, como si estuviera respirando, creciendo y disminuyendo, casi viva. Rael nunca había visto nada así. Aquel brillo no era constante. Era rítmico, orgánico. Despertó al padre, que vino refunfuñando. ¿Qué historia es esta ahora? Cuando el padre vio la luz pulsar como un corazón, dio un paso atrás. Pero minutos después, intentó arreglar el interruptor con un destornillador viejo y desinteresado. No creía en nada más allá de mal contacto, pero Rael sabía. En la madrugada, cuando la casa entera dormía, percibió que algo estaba intentando comunicarse. No era solo encender y apagar, era un patrón. 3 parpadeos, siempre 3. Al día siguiente, al llegar de la escuela, Rael fue sorprendido con una visita inesperada. La vecina Amaranta, una señora misteriosa conocida por coleccionar plantas e historias que nadie creía. Ella lo miró con una mirada que atravesaba. «Me enteré de tu luz», dijo sin saludo, «y necesito advertirte. Cuando la luz se enciende sola, es porque no está sola». Rael se congeló. Sintió, por primera vez, que aquello no era solo un problema eléctrico,
No era imaginación, no era defecto, era una presencia y había comenzado a mirarlo. La casa de Rael comenzó a volverse un lugar extraño. No era miedo lo que sentía, sino una especie de inquietud constante. Era como si, todo el tiempo, algo estuviera observando desde las esquinas, esperando que se acercara a cualquier interruptor. En la escuela, se pasaba contando los minutos para volver y ver si la luz se encendería de nuevo. El fenómeno ya era una rutina. Se despertaba y dormía con aquella sensación de que la luz nunca estaba realmente apagada. Fue en una tarde lluviosa que la vecina apareció en la puerta. Doña Amaranta era conocida por ser excéntrica, pero había algo en sus ojos. Un brillo que decía que sabía más de lo que estaba contando. Sostenía una bolsa de tela y un libro antiguo con tapa dura, sin título. «Muéstrame dónde sucedió», pidió, sin entrar directamente. Rael señaló el interruptor del cuarto. Amaranta puso la mano cerca, sin tocarlo. «Esta energía no es normal, no está atrapada aquí, está transitando». Rael no entendió. «¿Cómo que transitando? La luz camina, niño. Corre por los cables como la sangre corre dentro de nosotros, solo que, a veces, lo que corre en ella no es corriente eléctrica. Es memoria». Habló como quien dice algo obvio. Rael frunció el ceño. «¿Memoria de quién?». Amaranta no respondió de inmediato. Abrió el libro. Las páginas eran amarillas, llenas de dibujos de interruptores, esquemas y símbolos que parecían casi religiosos. «Ya vi esto antes», dijo. «Hace mucho tiempo, cuando era niña, en una ciudad a 2 horas de aquí. La luz se encendía sola, igual que en tu casa. Y nadie creyó hasta que los postes comenzaron a parpadear en la calle entera. Se volvió hacia él. Y después alguien desapareció». Rael sintió los pelos de la nuca erizarse. ¿Quién desapareció?, preguntó con la voz casi desapareciendo. Amaranta respiró hondo. «Era una niña, una criatura, más joven que tú. Y todo comenzó con 3 parpadeos, siempre 3, igual que sucedió en tu casa». Rael tragó saliva. No quería preguntar qué había pasado con la niña, pero la pregunta saltó sola de su boca. «¿Y dónde fue a parar?». La vecina apenas respondió. «La luz se la llevó». El silencio que tomó el cuarto era tan pesado que parecía vivo. Entonces, Amaranta abrió la bolsa de tela. Sacó de allí una linterna vieja, con vidrio agrietado. «Quiero que hagas algo esta noche. Cuando la luz se encienda, no la apagues. Observa, la luz no quiere asustarte. Quiere mostrarte algo». Rael asintió, sin saber si estaba de acuerdo por valentía o por miedo. Aquella noche, a las 23:07, como si tuviera cita programada, la luz del cuarto se encendió sola. No fue ni un segundo después de que Rael se acostara. La lámpara parpadeó una vez, 2, 3. Tomó la linterna de Amaranta y la apuntó al interruptor. Nada sucedió. Pero cuando apagó la linterna, las sombras de la pared parecieron cambiar de forma, como si alguien estuviera del otro lado de la luz. «¿Qué quiere?», susurró, y entonces lo sintió. No escuchó una voz, sino una intuición clara como palabra. «Ven». Antes de continuar, comenta: «¿Desde qué lugar de España o Latinoamérica estás siguiendo esta historia? Quiero ver esta luz atravesar países enteros: Perú, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia». Escribe. A la mañana siguiente, Rael estaba pálido. No había dormido. La luz continuaba presente, silenciosa, esperando. Amaranta apareció temprano, como si lo supiera. «Te llamó, ¿verdad?», preguntó la anciana. Rael solo confirmó con la mirada. «Llamar es solo la primera etapa», dijo. «Después va a guiar». «¿Guiar hacia dónde?». Doña Amaranta miró por la ventana, como si temiera ser escuchada. «Hay un lugar donde estas cosas suceden. Siempre. Toda ciudad tiene el suyo. Aquí es el galpón eléctrico, al final de la calle del Aserradero». Encaró a Rael con seriedad. «La luz te llevará hasta allí». Rael sintió las manos sudar. Todo el mundo de la ciudad evitaba aquel lugar. Estaba abandonado, lleno de cables viejos, historia mal contada y rumores de gente que juraba haber visto resplandores durante la madrugada. Algunos decían que se escuchaba llanto, otros que las lámparas se quemaban solas. «No voy a ir allí», dijo Rael, aunque sabía que estaba mintiendo. Por la noche, la luz comenzó a guiarlo, primero parpadeando en la cocina, luego encendiéndose en el pasillo y finalmente iluminando el patio. Cada foco de luz parecía señalar una dirección. No necesitaba ir. La luz lo haría ir. En la tercera noche de señales, Rael no aguantó. Se puso un abrigo,
Tomó la linterna y salió por el portón mientras todos dormían. El viento estaba frío y la calle parecía diferente, como si cada poste estuviera prestando atención. Cuando llegó al cruce, la lámpara del poste se encendió con fuerza, casi explotando. Luego parpadeó 3 veces. Una voz silenciosa dentro de él dijo: «Continúa». El galpón estaba justo adelante, al final de una calle mal iluminada. La puerta de metal estaba entreabierta como esperándolo. El niño respiró hondo y entró. El olor fue el primer impacto. El aire dentro del galpón parecía detenido por años, con olor a polvo, herrumbre y algo antiguo, casi como el olor de lluvia que quedó atrapada en el tiempo. Rael empujó la puerta lentamente y el ruido del metal chirriando resonó por el lugar, como si el propio edificio estuviera quejándose de aquel visitante inesperado. La luz del poste de afuera entró en haces débiles, mostrando un poco del interior: cajas de madera apiladas, cables colgando como telarañas mecánicas, pedazos de vidrio esparcidos por el suelo. Allí dentro había algo pesado, casi como una presencia. Rael sintió los pelos del brazo erizarse, dio un paso más, y fue entonces que lo vio. En el centro del galpón, sobre una mesa oxidada, había una lámpara encendida, sin enchufe, sin cable, sin batería, simplemente encendida. Y aquel era el tipo de luz diferente. No era blanca ni amarilla, era una luz cálida, viva, como si respirara, como si tuviera conciencia. Rael se acercó despacio. Cada paso parecía hacer vibrar el aire. Sintió el corazón martillar fuerte, como si fuera a salir por la boca. Y cuando quedó a pocos centímetros de la lámpara, ella parpadeó 3 veces. 3, siempre 3. «Sé que estás ahí», susurró, sin entender por qué dijo eso. La lámpara respondió con un brillo más intenso, casi cegando sus ojos. Y entonces algo sucedió. Todas las lámparas rotas esparcidas por el suelo brillaron al mismo tiempo, como si estuvieran recordando cuando eran luz. Rael retrocedió un paso, asustado. La sala entera se iluminó con pequeñas chispas de resplandor débil, como fantasmas de lámparas encendidas. Respiró hondo, intentando controlar las ganas de salir corriendo. Pero algo dentro de él, aquella misma intuición que lo guió hasta allí, decía: «No te vayas». Puso la mano cerca de la lámpara central. No tocó, solo sintió el calor. Y entonces, como si una puerta invisible se hubiera abierto, imágenes comenzaron a pasar en su cabeza: un cuarto oscuro, una niña llorando, cables colgando del techo, un ruido de pasos apresurados y una frase clara y repetida, como un eco metálico: «No apagues, no apagues». Rael quitó la mano por reflejo, como si se hubiera quemado. Pero no había quemadura, solo una marca circular, como un dibujo débil de filamento de lámpara, centelleando en su piel por algunos segundos antes de desaparecer. La voz silenciosa volvió, más fuerte ahora. «Ven». Antes de la próxima parte comenta: ¿desde qué ciudad de España o Latinoamérica estás viendo esta historia? Quiero ver esta luz viajando por todo el mapa. Madrid, Buenos Aires, Guadalajara, Lima, Bogotá, Santiago. Escribe. Rael miró alrededor y percibió una puerta en el fondo del galpón, medio escondida, con marcas de hollín alrededor de la manija. Parecía haber sido quemada, pero no había señal de fuego en el resto del galpón, casi como si solo aquella puerta hubiera intentado ser apagada. Respiró hondo y empujó la puerta. Se abrió con facilidad, como si estuviera esperando aquel toque por año. El ambiente detrás de la puerta era pequeño, casi un armario enorme. En el suelo había docenas de interruptores antiguos, de todas las formas, tamaños y épocas. Algunos estaban nuevos, otros cubiertos de herrumbre, pero todos estaban volteados hacia arriba, como si hubieran intentado mantener la luz encendida hasta el último segundo. En medio de aquel depósito había un objeto peculiar, un interruptor aislado, sujeto a una placa de madera, con la palanca apuntando hacia abajo, como si hubiera sido apagado, pero nunca vuelto a encender, y era el único que no estaba iluminado. Rael sintió algo extraño, una especie de tristeza mezclada con urgencia, como si aquel interruptor estuviera abandonado, olvidado, esperando que alguien lo tocara. La voz volvió, clara, sin sonido. «Enciende». «No sé qué va a pasar», respondió Rael, sin darse cuenta de que
que había hablado en voz alta. Como respuesta, todas las lámparas rotas alrededor brillaron juntas por un segundo solo. Era como una petición o una advertencia. Las manos de Rael temblaban cuando tocó la palanca del interruptor. El metal estaba frío, casi congelado. Respiró hondo y empujó la palanca hacia arriba. En el instante exacto en que lo hizo, todo sucedió al mismo tiempo. Las luces se apagaron. Un viento fuerte pasó por el galpón, aunque todas las ventanas estaban cerradas, y una voz, ahora audible, susurró muy cerca de su oído. «Gracias». Rael giró rápido, buscando el origen de la voz. No había nadie, pero cuando miró de vuelta a la mesa, la lámpara que estaba encendida antes ahora estaba apagada, no quemada, apagada, como si la luz se hubiera ido, como si algo hubiera sido liberado. Salió del galpón rápidamente, con la sensación de que alguien caminaba detrás de él, aunque no había ningún sonido de pasos. El aire frío de la calle golpeó su rostro como un balde de agua. Cuando finalmente llegó a casa, cerró la puerta con llave y corrió al cuarto. Estaba exhausto, confundido, y con el corazón latiendo como si estuviera corriendo. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos, la luz del cuarto se encendió sola de nuevo. Y esta vez no parpadeó 3 veces. Se quedó encendida continua, firme, como una mirada fija. Israel percibió que lo que sea que estuviera en aquella luz aún no había terminado. A la mañana siguiente, Rael despertó con una sensación extraña. No estaba cansado ni asustado, estaba pensando demasiado. Era como si la luz estuviera ahora dentro de él, iluminando pensamientos que antes eran oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían flashes, imágenes rápidas, como pedazos de memoria que no eran suyos. La niña llorando, el interruptor apagado, una sombra sosteniendo una linterna antigua, una frase repetida, insistente: «No apagues». La vecina Amaranta apareció temprano nuevamente, como si hubiera pasado la noche entera observando el movimiento de la casa. Entró, cerró la puerta y miró a Rael con una seriedad que él aún no había visto. «¿Qué pasó en el galpón?». Rael con dificultad contó todo: la lámpara encendida sola, la voz sin sonido, el interruptor aislado y el «gracias» que escuchó cuando encendió la palanca. Amaranta escuchó sin interrumpir y cuando terminó dijo algo que hizo que su estómago se hundiera. «Liberaste a alguien». Rael tragó saliva. «¿Alguien? ¿Quién?». Amaranta caminó hasta la ventana, sosteniendo el libro antiguo que siempre llevaba. «Hace décadas, una niña desapareció en aquella ciudad vecina que te conté. Su nombre era Mara Luz». Hizo una pausa. Respiró hondo. Era hija de un electricista que trabajaba con instalaciones clandestinas. Hacía experimentos con energía. Decían que intentaba guardar memorias dentro de la luz, como si la electricidad pudiera registrar sentimientos, recuerdos, hasta el alma. Rael sintió el corazón acelerarse. «¿Y funcionó?», preguntó, casi sin querer oír la respuesta. «El padre enloqueció», respondió Amaranta. «Y un día, cuando intentaba completar el experimento final, todas las luces de la casa pasaron días encendiéndose y apagándose sin parar. En la última noche, los postes de toda la calle se quemaron al mismo tiempo. Cuando las luces volvieron, la niña había desaparecido». «Silencio. Solo dejó una nota», completó Amaranta. «No apague». Rael sintió un escalofrío recorrer su columna. Era exactamente la frase que había escuchado en su cabeza, pero Amaranta aún no había terminado. «Dicen que el padre intentó guardar parte de la niña en la propia luz». Volteó el libro hacia él, mostrando una página con un símbolo, 3 líneas onduladas, interconectadas, como 3 parpadeos registrados en papel. 3 parpadeos es un llamado, es una firma, es una petición. Rael miró el interruptor en la pared de la sala, como si estuviera vivo. «Entonces, la luz que se enciende en mi casa, ¿es ella? ¿La niña?». Amaranta respiró hondo. «No lo sé. Puede ser ella. Puede ser parte de ella. Puede ser algo que dejó. Pero una cosa es cierta. Abriste la puerta cuando volviste a encender aquel interruptor en el galpón». Rael comenzó a sentir un peso en el pecho. «¿Qué hago ahora?». La vecina tardó en responder. Se quedó mirando la lámpara de la sala, que no dejaba de vibrar levemente, como si estuviera escuchando la conversación. «Ahora escuchas y sigues». Puso la mano en su hombro. «Porque la luz aún no ha terminado. Antes de la parte más tensa, comenta aquí, ¿desde qué lugar de España o Latinoamérica estás siguiendo esta historia? Quiero ver esta luz alcanzando todos los rincones».
España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela. Escribe en los comentarios. Aquella noche, Rael no durmió. Se quedó sentado en la cama, mirando fijamente el interruptor. No quería apagar la luz, pero tampoco quería dejarla encendida. Era como si cualquier elección fuera peligrosa, porque ahora sabía, aquella luz no era solo luz, era presencia. Y entonces, a las 2:43 de la madrugada, sucedió. La luz se apagó sola por primera vez. Rael sintió un frío recorrer su columna. Se levantó despacio como si estuviera en un sueño. La casa entera estaba silenciosa, silencio absoluto, ni el sonido del refrigerador, ni el reloj, nada. Y entonces la luz se encendió nuevamente. Pero esta vez no fue una lámpara sola, fueron todas. La casa entera brilló de una vez, como si fuera mediodía. En la pared del cuarto de Rael apareció una sombra, la silueta pequeña de alguien con cabello recogido, cabeza inclinada como si estuviera observando el interruptor. El corazón de Rael latió tan fuerte que parecía que el pecho iba a explotar. Intentó hablar, pero la voz no salió. La sombra levantó el brazo lentamente y tocó el interruptor. ¡Clic! La luz se apagó, y antes de que Rael pudiera moverse, la luz se encendió de nuevo. Esta secuencia se repitió 3 veces, perfectamente sincronizada. Clic, oscuro, clic, luz, clic, oscuro. Y entonces, clic, luz encendida. 3. Siempre 3. Rael estaba paralizado, respirando demasiado rápido. Sabía, sin que nadie lo dijera, lo que aquello significaba. La niña estaba mostrando que estaba ahí, no en voz, no en cuerpo, sino en luz. La lámpara comenzó a brillar más fuerte hasta que el cuarto pareció volverse día. Rael cerró los ojos con fuerza. Cuando abrió, la sombra había desaparecido. Pero en el interruptor había ahora una marca, 3 rayas finas, como arañazos, lado a lado. Tocó con el dedo. Era real, no era visión, no era imaginación, era una señal. Rael entendió en aquel instante que aquello ya no era más un fenómeno aislado. Era una historia interrumpida que la luz quería terminar. Y la próxima etapa sería la más peligrosa, porque ahora la luz no quería solo ser vista, quería ser seguida hasta el final. El teatro ahora estaba silencioso, pero no era un silencio común. Era un silencio de antes de que algo grande suceda. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero era como si el aire respirara junto con el público. El niño estaba en el centro del escenario, las manos pequeñas, apretadas una con otra, como quien sostiene una verdad que aún no sabe cómo mostrar. Todos habían visto la escena increíble en el hospital, la lámpara brillando sola, la energía apareciendo cuando nadie la pidió. Allí, en el escenario, respiró hondo y habló, no como quien cuenta un milagro, sino como quien cuenta un dolor. No quería luz, solo quería dejar de tener miedo de la oscuridad. Y todas aquellas personas que estaban ahí esperando un espectáculo, sintieron un nudo en la garganta. La historia nunca fue sobre electricidad, lámparas o magia. Siempre fue sobre soledad, sobre noches demasiado largas, sobre querer a alguien al lado. La directora caminó hasta él y colocó un micrófono cerca, pero no dijo nada. Solo lo dejó continuar a su ritmo. Yo pensaba que la oscuridad me llevaría, que no despertaría al día siguiente. Entonces apagaba la luz y ella se encendía siempre, incluso cuando no quería. Pensaba que era una maldición. Ahora entendí. Era solo un pedido de ayuda. En la platea, varias personas no escondían las lágrimas. Hubo señor que se quitó los lentes. Hubo madre que apretó la mano del hijo. Hubo adolescente que miró hacia abajo, recordando miedos que nunca tuvo el valor de contar. Allí, todo el mundo entendió que todo miedo es una historia esperando ser escuchada. La directora entonces preguntó con calma, ¿qué quieres hacer ahora? El niño respiró hondo. La luz del teatro parpadeó y él respondió, quiero dejar la luz encendida porque no estoy solo. El público explotó. No fue aplauso de fin de espectáculo, fue aplauso de desahogo, de identificación, de sanación. Algunos gritaban ¡bravo! Otros solo aplaudían como si quisieran abrazar al niño desde el fondo de la platea. Beisibges. Y a partir de aquella noche, algo cambió en la ciudad. Nadie sabía explicar bien, pero las luces comenzaron a comportarse de maneras extrañas. No porque tuvieran defecto,
sino porque parecía que cada casa tenía una memoria. Luz que parpadeaba cuando alguien estaba a punto de hacer una tontería. Lámpara que se volvía más fuerte cuando dos personas se reconciliaban. Poste que solo se encendía cuando un perro callejero pasaba por debajo. Y nadie más encontró eso raro. Por el contrario, lo trataban como señal, como recuerdo, como advertencia. El niño se volvió símbolo, pero no quería ser símbolo de milagro. Quería ser símbolo de conversación, símbolo de escuchar lo que las personas sienten y nunca dicen, símbolo de creer que nadie tiene que cargar solo aquello que solo pesa en el silencio. La luz nunca fue una fuerza que controlo, dijo en una entrevista después. La luz es aquello que somos cuando no escondemos lo que sentimos. El reportero sonrió, medio emocionado. Apagabas la luz, pero ella siempre se encendía. El niño miró hacia abajo, pensativo. Sí, ahora entendí por qué. Quería que viera quién estaba conmigo. En la última escena, imagina el teatro vacío, luces aún encendidas, sillas esperando otras historias, otro público, otras noches. El narrador entra con voz baja, como quien cuenta un secreto. Algunos nacen con miedo de la oscuridad, pero todos nosotros nacemos necesitando brillo. A veces lo suficiente es saber que existe alguien a nuestro lado, incluso si ese alguien es solo una voz en el pasillo, una lucecita en la lámpara, un recuerdo de que la oscuridad nunca vence para siempre, porque toda sombra un día fue iluminada por alguien que no se rindió. Y antes de que la luz del escenario se apague, el narrador deja la última frase. El niño que apagaba la luz descubrió que la luz nunca estuvo en el enchufe, siempre estuvo en él. Si te gustó esta historia, no te vayas sin interactuar ahora porque esto ayuda mucho. Suscríbete al canal para recibir más historias como esta, humanas, profundas y con ese toque de misterio y emoción. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez tuviste miedo de la oscuridad? ¿O pasaste por alguna situación donde algo imposible sucedió, pero después descubriste un significado mayor? Quiero leer tu comentario. Esto crea una comunidad aquí, con gente real, con historias reales. Gracias por acompañar hasta el final.